nuevo espacio, nuevo estudio. Amén. Padre bueno, Padre santo, gracias por este momento que usted nos da. Nuevamente, Señor, de poder seguir instruyéndonos, Señor, en toda justicia, en toda verdad. Y sobre todo, Señor, siendo instruidos, Señor, en la historia de los que nos presidieron, Señor, de los años que tal vez algunos no hemos vivido. Pero a pesar de que tal vez nuestra existencia todavía no estaba en este mundo, nos damos cuenta que a pesar de esos tiempos, tan lejanos tal vez para algunos, su mano ha estado con nosotros y nos ha sostenido, Señor. Le agradecemos por su amor y misericordia. Le agradecemos, Señor, por este espacio que tenemos en nuestra iglesia local de poder seguir interiorizándonos, documentándonos y también estudiando, Señor. Le agradecemos y tener la capacidad de poder entender y sobre todo, Señor, seguir investigando. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí sí. La semana pasada revisamos hartas cositas en el siglo XX. Ya estamos situados en el siglo XX, Chile, en este tiempo, un Chile muy próspero, muy diferente a lo que se nos avecina, que es ya a puerta de la década del 30. El siglo XX, década del 20, era bastante un Chile muy próspero, a pesar de que había bastantes desigualdades, ¿cierto? Y sobre todo el Estado no había regulaciones respecto a la salud, el trabajo, había mucho trabajo en que la gente podía optar en poder tener un oficio. Pero la situación cambió drásticamente ya entrando a la década del 30, directamente en el año 1931. Pero una de las hitos tal vez que nosotros nos compete y tenemos que tal vez detenernos en decir algunas cosas, es justamente esta fecha, 1925, que es una fecha crucial, de hecho es la victoria de la que nunca pudo ver David Trumbull. ¿Se recuerdan de él? David Trumbull estuvo, de hecho le faltaron años al pobrecito, ¿cierto? Para poder ver finalmente el fruto de tener un Estado laico, ¿sí? De una posibilidad de tener una libertad de conciencia, libertad de culto, lo que hoy en día gozamos. De hecho, nuestra constitución está hecho bajo ese documento, ¿cierto? Se traspasó a 1980, se mantuvo en la época de la democracia, ¿cierto? Por Ricardo Lagos, y hoy en día sigue siendo un pilar el libre culto, ¿sí? La constitución de hoy está todavía bajo esta base. Ahora lo que tenemos que decir y comentar de que el mundo protestante, el mundo también evangélico, y aquí desde ya esta época, hermano, tenemos que hacer una distinción un poco más técnica, porque cuando hablamos de protestantes ya no estamos hablando del mundo pentecostal, y tampoco del mundo de las ramas puntualmente que vienen del movimiento pentecostal, sino que vamos a tener que hacer una distinción del movimiento evangélico y de lo que tal vez se identifican como evangélicos, y por otro lado los protestantes históricos, ¿sí? Los protestantes históricos, ahí estaría incluido el grupo de los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, los metodistas y finalmente los bautistas. Sí, nosotros estamos dentro del grupo de los protestantes históricos. Y posteriormente la rama continua que nació en este siglo ya sería el pentecostalismo y sus diferentes ramas, ¿cierto? Pero eso ya se podría ya decir como evangélico. Pero para el mundo tal vez académico secular, ¿cierto? Todos somos evangélicos. Y eso da lo mismo y eso es verdad, ¿cierto? Por eso nos consideramos evangélicos y no hay ningún problema en decirlo. Ahora, desde esta época, hermano, el siglo XX, hemos aprendido de que por manos de Hoover y por manos también de Guillermo MacDonald, ¿se recuerda de él? Que es uno de los primeros bautistas que estuvo aquí en Chile, directamente el primer pastor que hizo un bautismo de inversión, que lo revisamos. Todos hombres, ¿cierto?, que representan el movimiento bautista, el movimiento pentecostal. Fue bastante notorio el protagonismo que tuvo estas ramas, ¿sí? Si bien el movimiento protestante en general, ¿sí?, aquí en Chile, estuvo presente en cada espacio, ¿cierto?, de la sociedad, pero ni siquiera representaba el 5% de la población, mi hermano. Eran muy pocos protestantes.
Y un hecho que también tenemos que tal vez comentar es que el movimiento protestante iba en una línea tal vez, en un gráfico estadístico de aumento. O sea, la gente se adhería al movimiento evangélico protestante de una forma consecutiva, ¿cierto? Hay, en el siglo XIX, a principios del siglo XX, la curva de prácticamente todas, ¿cierto? Obviamente que había mucho más trabajo en el metodismo y el pentecostalismo, como también lo hemos, lo hemos dicho, ¿cierto? Ellos estaban prácticamente en las calles, ¿cierto? Predicando. Entonces había muchos adherentes y esa curva empezó a subir. Pero algo ocurrió, tal vez como una crítica, tal vez a nosotros mismos, que algo ocurrió que en 1925, ya con la libertad en nuestra mesa, sirviéndonos de un libre culto, una libre conciencia, de poder tener la posibilidad de tener de ninguna reprensión policial a causa de poder hablar fuera de las calles libremente de nuestra fe. Los académicos dicen de que el movimiento evangélico acá en Chile, en esta época, directamente después de la Constitución de Chile, el movimiento evangélico se relajó aquí en Chile. Ya tenemos libre culto, ya estamos situados, ¿cierto? Ya nadie nos molesta. De hecho, el catolicismo fue, hermanos, en estricto rigor, lo encerraron en los monasterios que todavía siguen hoy en día, los encerraron, le quitaron al catolicismo el Estado. Eso es lo que ocurrió, gracias a Alessandri, ¿sí? Gracias al presidente Alessandri, que hizo esa gestión, ¿cierto? Muy liberal, ¿cierto? De su parte, pero en lo que quería un país laico y finalmente un país y ser laico en el concepto constitucional es que no es sin Dios, sino que podamos convivir dentro de una laicidad, ¿cierto? Es decir, de una diversidad de creencias, cada uno en su esfera, ¿sí? No estamos diciendo no Dios, porque eso es ateísmo, ¿se dan cuenta? Y eso no es, no es laicidad, ¿cierto? Muchas veces a veces se confunde el concepto de laicismo con laicidad, son dos cosas totalmente diferentes. En nuestra constitución es laica, pero bajo el principio de laicidad, es decir, de que representa una diversidad de creencias, ¿sí? Y hay algunos, en 1925 hubo ciertas reacciones bien interesantes, sobre todo por el lado de los bautistas, de la Unión Bautista aquí en Chile, porque desde que tomó el poder Alessandri, el mundo evangélico empezó como a tener la esperanza de poder tener una constitución nueva, donde se le asegurara la libertad de conciencia. Entonces, ¿qué ocurrió? De que la Unión Bautista empezó a generar artículos dentro de la revista La Voz Bautista desde el 1924. Y hay directamente una persona que el movimiento de la Unión Bautista, que inició con MacDonald y Wenceslao Valdivia, estos dos hombres generaron la Unión Bautista y se empezaron a adherir bastantes iglesias a crecer el movimiento, ¿sí? Pero siempre respetando las identidades de una iglesia bautista, o sea, congregacionalismo, ¿cierto? Que son independientes, pero que hacen una especie de convención, pero una entidad simplemente como de administración, nada que ver con el gobierno, ¿cierto? Eso es lo que era la Unión Bautista. Y ocurrió que el movimiento avanzó. A principios del siglo, el siglo XX, el movimiento avanzó bastante y tomó bastante fuerza. Y McDonald tuvo que pedir ayuda a Estados Unidos en la Convención Bautista del Sur para que puedan traer refuerzos misioneros, ¿cierto? Y uno de estos misioneros fue Robert Moore, muy conocido en el ambiente bautista. Tal vez no muy conocido para nosotros, ¿cierto? Pero en el ambiente nacional es muy conocido. Este hombre generó un artículo en apoyo a la Constitución que favorecía bastante al movimiento protestante. Entonces, el bautista tomó una posición bastante llamativa en que él no buscaba el beneficio propio. O sea, la Constitución me favorece en esto, entonces a mí me interesa porque yo soy bautista. No, los bautistas, y esto fue en general, en realidad, el movimiento evangélico tomó la voz
de representar incluso, dentro del artículo de que Robert Moore dice, hasta los ateos. Que el evangélico defendió incluso las creencias particulares de los propios ateos aquí en Chile, porque el ateo tampoco tenía espacio aquí en la sociedad. Eso es un dato tal vez como bien técnico, pero el ateo no podía, tenía que estar afiliado a la Iglesia Católica sí o sí, en cualquier ambiente. Incluso el ateo le servía este artículo que los bautistas empezaron a publicar, se masificó, ¿cierto? Y a denunciarlas, sobre todo, las irregularidades que la Iglesia Católica, después que se enfrentó a que le quitaran el Estado, no quedó hasta ahí, sino que ellos quisieron reaccionar, pero dentro de su esfera. Hicieron en 1924, en octubre de 1924, los católicos hicieron un Te Deum. Ellos hablaron de un Te Deum, pero ese Te Deum era solo romano. Aquí en Chile, esto fue en 1925. Ya con la Constitución no pueden haber Te Deum solo católicos. Tienen que haber Te Deum que expresen las diferentes ramas de las creencias cristianas, incluso de Islam, dentro de aquí en Chile. Pero tiene que tener un espacio. Tiene que haber algo, el judaísmo, ¿cierto? Tiene que haber un espacio. Entonces, se tomaron esa retribución que todavía fueron las últimas cosas que puntualmente todavía hacían, ¿cierto? Como protesta, en realidad como una protesta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Un Te Deum evangélico, un Te Deum, romano, y los bautistas lo denunciaron como un acto, obviamente de que ellos dándole todo el énfasis político-jurídico también, dándole de que esto era un tema inconstitucional, y tienen toda la razón, porque tiene que los Te Deum representar todas las creencias. Tal vez no un día, sino que bastantes días, pero que el Te Deum sea no el monopolio católico, sino que sea algo estatal a todas las creencias. Entonces eso el movimiento bautista lo denunció y fue también fue bien comentado en el tema. Los Te Deum, hermanos, son categorizados como oficiales, y de hecho el catolicismo en ese tiempo, en ese Te Deum que hicieron, le pusieron entre paréntesis oficial, y decir oficial es decir de que está bajo el sello y la autoridad del Estado, y eso no lo podían hacer. Entonces eso fueron algunos gustitos, últimos gustitos que el catolicismo puntualmente hizo, y que quedó registrado. De hecho, esto está en la revista La Voz Bautista, 1925, posterior a la Constitución de ese año. Bueno, mis hermanos, continuando un poco, dándole este contexto y la presencia protestante en todo momento, tenemos que hablar un poco de lo que ocurrió ya adentrándonos en la década del 30. La situación, sobre todo política y social, de que, hermanos, estudiando de tapa a tapa la historia de Chile sí o sí es una inestabilidad política de vaivén siempre. De hecho, siempre fue marcado estos acontecimientos, estas tensiones políticas siempre dieron cabida a hechos históricos que finalmente nos definen como nación. Siempre la política, puntualmente, es muy difícil sacarse la política del medio, hermano, sobre todo a nuestro contexto, ¿cierto? En nuestro contexto de iglesia. Yo sé que tal vez venimos de un contexto de que la iglesia y el Estado, ¿cierto?, no se involucran. Pero como bautistas nosotros nos damos cuenta, y sobre todo confesionales, de que efectivamente sí hay un paralelo, pero tenemos que sentarnos de qué tanto influye el Estado aquí. Pero nosotros no podemos desentendernos de la política. Eso es algo que no tenemos que hacer. Y lamentablemente, a partir de esta fecha, 1925, el evangélico se desentendió de la política. El evangélico a pie, normal y común y corriente, el hermano de la banca, se desentendió de la política. ¿Por qué? Porque ya tiene libertad. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Se dan cuenta? Entonces, es una irresponsabilidad que el cristiano evangélico aquí en Chile se desentienda puntualmente de lo que está ocurriendo en las urnas, en el Parlamento, en el Poder Judicial, en cualquier otra cosa. Y eso es algo tal vez como un tirón de oreja para todos, porque no debemos dar por sentado siempre la libertad. La libertad se lucha. Si no, preguntémosle a Canut de Bond.
Preguntémosle a David Trumbull, ¿cierto? Canute Bon fue incluso apedreado en Coquimbo, ¿se dan cuenta, no? Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión y se lo dejo a ustedes para que puedan un poco, tal vez, analizarlo. Bueno, en la década del 30, hermanos, salen, hemos hablado bastantes cosas, el cine ha hablado, salen las primeras películas en este cine teatro, ¿cierto? Que se llamó antiguamente La Matiné, así se llamaba antes. Esto era muy común en la época. A inicio de esta década, el presidente Carlos Ibáñez del Campo, el 1 de enero de 1931, se dirige al país, dando aliento, diciendo de que el país no recibió el golpe de la Gran Depresión. Recordemos que hablamos de 1929, en Estados Unidos vino la Gran Depresión, en que cayó Estados Unidos y la bolsa. Y eso generó un estrago mundial, pero adivinen, mis hermanos, no van a creerlo. Adivinen cuál fue el país, al peor país que le pegó la Gran Depresión. Después de Estados Unidos, obvio. Mundialmente. Adivinen. Maipú. No, no es Maipú, no. Chile. Chile fue el peor país, o sea, fue el país número 1 que le pegó más fuerte la Gran Depresión. Y aquí vamos a empezar como a indagar. Llegaron los efectos al país. Esto golpeó a todo el mundo, pero en especial, como un bonus track, a Chile. Le va tan bien con Ibáñez del Campo, dictador, ¿cierto? Quieran o no quieran. Pero finalmente, siendo dictador, dejó el país muy arriba, ¿sí? Y lo institucionalizó y lo ordenó bastante, sobre todo en el orden social. Pero lamentablemente esto también generó otras cosas. Generó la recesión y obliga a otros países, obliga a los países a reducir sus gastos. Esto es como de economía tal vez básica. No podemos gastar más de lo que tal vez ganamos, ¿sí? Y eso es lo que estaba ocurriendo finalmente en el mundo. Otro golpe en el suelo que generó en Chile el salitre. ¿Se recuerdan del salitre en el norte? Inventaron el salitre sintético. Y eso generó otro golpe en la economía en Chile, ¿sí? Y que puntualmente era mucho más barato. Lo que ocasionó de todo esto, o sea, todo este conjunto de un mix de cosas, que 38 salitreras solo quedaron funcionando en el norte. 38 pasamos a 6 salitreras solamente. 6 salitreras. La cesantía, obviamente, adivine, pues, hermano, se disparó. Ahora, los inversionistas extranjeros le iba mal, ¿qué hacían? Se iban. Esto es algo natural. ¿Quién no lo haría, de hecho? ¿Sí? Yo sería un inversionista y lo primero que voy, me voy. Es mi dinero, ¿cierto? Es así. Bueno, la cesantía se disparó a tal punto que los trabajadores se devolvieron del norte, porque el norte era top, ¿cierto? Estaba toda la riqueza, y Iquique pasó a ser prácticamente un puerto muy principal, y la salitrera, ¿cierto? Muchísima plata. Y que generó que se devolvieran al sur en barcos cargueros en precarias condiciones. La gente empezó, obviamente, a no tener recursos en el norte, quedar sin nada. Entonces, ¿qué iban? A los barcos cargueros, llegaban a Coquimbo, desembarcaban en Coquimbo, pero arriba de eso, hermano, de ir a Iquique, ¿cuántos días, hermano Robbie? Ir a Iquique, 3 días. En barco, imagínense en ese tiempo, era mucho más. Yo diría semanas podría hacerse, ¿cierto? Una semana, démosle un poquito de ese tiempo. Sin comida, sin agua y condiciones espantosas, la gente venía de los barcos enfermos. Cesante más encima, enfermos. Entonces era ya prácticamente la gota que rebalsó el vaso. Bueno, y antes en Santiago, aquí en la capital, habían 800.000 habitantes. ¿Sí? Eso es lo que había en Santiago en ese momento. Aquí después se disparó en la llegada puntualmente de esos cesantes. De hecho, lo que estamos viendo en pantalla es cómo llegaban a Santiago, mis hermanos. Mucha gente llegaba a Santiago sin pega, ¿sí? Sin trabajo y en precarias condiciones de salud. Llegaron, llegaron estas personas
en precarias situaciones de salud. Y hermano, había tanta gente que llegó que generó, esto estamos hablando de chilenos, ¿cierto? No, no, aquí no habían extranjeros, habían, pero muy poco, pero más que nada la mano de obra chilena acá. ¿Qué ocurrió, mi hermano? Que se generó la época de 1930, la época del 30, la década del 30, es una época muy marcada por las pandemias. Una pandemia, que en ese caso era la epidemia, era del piojo, mi hermanos. Era tremendo el problema que había de salud y a higiene. El piojo generó una epidemia que eso también llevó el contagio, porque el piojo, obviamente, desde que, hermano, es increíble cómo salta. No sé si usted tal vez lo ha visto en los reportajes, pero salta de una manera impresionante. Y es una plaga. Hoy en día, tal vez es como extraño ver a alguien con piojo, ¿cierto? Generalmente lo asociamos tal vez como por los niños, ¿cierto? Tal vez en el colegio, por el encierro, el pelo largo, ¿se recuerdan? En la época de los 90 yo tuve piojos, por mano, era algo normal, ¿cierto? Pero para generar la muerte era muy distinto. Y lo que generó el piojo, que transmitía enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La tifus. Enfermedad que era prácticamente, tener tifus era igual a estar prácticamente ya muerto, tener ya un pie dentro del cajón, ¿sí? La tuberculosis también. Pero gracias a esto, hermano. Entonces, Santiago estaba, gracias a la inmigración, gracias a la inmigración local, ¿cierto? Regional. Además de eso, cesantes, sin trabajo, sin pega, sin nada, había muchos mendigos, mi hermano, en las calles. Mucha gente con necesidad y bebía prácticamente en las calles. No tenía dónde llegar. Hermano, los cerros, ¿alguien conoce el Cerro Renca? Si alguien tal vez ha podido ir por allá, el Cerro Renca tiene cuevas. ¿Sabían ustedes? Renca, y hay unos cerros que Licura también para esos sectores. Todos esos cerros, mis hermanos, estaban llenos de cuevas de gente que venía de la salitrera, de que llegaron a Santiago y que quedaron encerraditos ahí porque no habían dónde vivir. ¿Qué se generó? Que esas cuevas que generaron un foco del tifus. En la época del 30, mis hermanos, fue un caos a nivel sanitario. Caos. Esto generó un foco de infección, pero tremendo. Sacudió a Chile en todas sus expresiones. Mucha gente muerta, ¿sí? A causa justamente de la Gran Depresión. O sea, problemas económicos y más encima a nivel de salud, ¿sí? Y quiero un poco mostrar que estas son fotos totalmente de esa época y no sé si tal vez han escuchado el concepto de piojento. Ya, viene obviamente de esto, porque el ser piojento en esa época era mal visto, era una persona que tal vez de muy pocos recursos, ¿cierto? Y era un dicho muy popular de que se ocupaba en ese tiempo para eh, describir una persona de que, oye, ¿de dónde saliste? Sería un piojento, ¿sí? Era por esto. Mi padre no le gustaba que se ocupara o que los niños ocuparan, que se raparan, porque él vivió justamente esto, de que los niños que se rapaban eran piojentos. ¿Se dan cuenta? Algo que hoy en día tal vez es una opción, una moda, tal vez incluso mucho mejor estar un poco más peladito por la calor, ¿cierto? Pero en ese tiempo no había opción y de hecho, hermano, era tan severo que hoy en día podemos tener la opción de ir o no ir al médico. En ese tiempo era sí o sí ir al médico. De hecho, te pillaban afuera o hacían una inspección, ¿cierto? Te miraban si tú tenías piojo y te tomaban preso y te llevaban a los centros de sanidad. Y esos centros de sanidad era lavarte entero, raparte y hasta que tú te puedas recuperar. Y no era si tú querías, era sí o sí. Con el tiempo, después mi hermano, la cosa un poco cambió, pero fue así, fue de esa manera. Bueno, ya he estado en las fotos de los niños ciertos pobres, así era el panorama, mis hermanos, en todo, prácticamente en todo Chile, en esa época. Una pobreza y una cantidad de niños que tenían las mamás impresionante, era bastante fuerte y muy, con mucha pena podemos tal vez mostrar estas imágenes. Pero bueno, del 32 al 39, hermano, Chile fue golpeado por la cesantía,
el tema de salud, asentamiento y pobreza totalmente extrema, sobre todo en los conventillos, en estos lugares que le digo yo, que son las cuevas, algo pero tremendo. Eh, esta enfermedad de la tifus, el tuberculosis generó eh, muchas muertes. Las medidas sanitarias eran casas de limpieza, así se llamaban. Eh, Crearon lugares de desinfección forzosa, ¿sí? Donde se realizaba el rapado de cabello, baños y desinfección de ropas de personas en sectores populares. Hermanos, quemaban la ropa. Tomaban la ropa, la gente la dejaba desnuda, le daban prendas ya para poder vestirse, ¿cierto? Pero quemaban todo. Era el caos, hermano. Era como devolverse al siglo XVII en Inglaterra. Así era Chile. Era tremendo como se vivió. Restricciones públicas. Eh, la autoridad ordenaron cierre de teatros, cine y prohibición de reunirse públicamente. Imagínense, adivinen a dónde pegó también. En las iglesias. Esto fue un tema de iglesia, hermano. O sea, no, miren, no hay directamente datos donde dice hoy cerramos porque nos vinieron a hacer una inspección sanitaria. No hay así. Pero las iglesias estuvieron insertas en esto, donde recibían familias enteras de esta manera. ¿Se dan cuenta? Las iglesias evangélicas efectivamente tuvieron un arduo trabajo en la época del 30. ¿Sí? Policía sanitaria, de hecho se generó una policía puntualmente para poder regularizar estos temas. Con amplias facultades para la desinfección de viviendas, incautación o quema de ropas contaminadas. Era bastante difícil esta situación. Ahora, lo más tremendo, mis hermanos, de cuándo se tomó control de esto realmente, pues se podría decir que pasaron una década, se podría decir 15 años, ya en el 45 más o menos, ahí tomó recién Chile control de esto y gracias justamente a que en este tiempo empezaron a hacer bastante trabajo de los químicos de la época, temas de vacuna, empezaron a trabajar hasta que llegaron a esa época y dieron con la cura. Dieron con una vacuna para contrarrestar la tifus y también la epidemia de la tuberculosis, que me imagino que saben cuáles son los efectos, ¿no? La tifus es una diarrea fulminante que te deja deshidratado totalmente y no hay cómo pararla, ¿sí? Y el que lo tiene dura semanas y nada más. Lo que es la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa también. Eso es lo peor de todo, hermano, que es infectocontagioso. O sea, la tifus se transmite, ¿sí? Y la tuberculosis es vómito de sangre, ¿sí? Porque todo el intestino, todo el sistema de acá era una bacteria tan poderosa de que botaba finalmente todo lo interior de la persona, ¿cierto? En la década del 40, 50, recién, hermanos, se dio vacuna, recién. Ahora, en la época del 30, la única forma de contrarrestar es esperando que el niño se muera y con un tratamiento de limpieza, o sea, las sábanas, la cama, todo se limpiaba, todo se limpiaba, todo se limpiaba. No había nada que no pasaba por... En ese tiempo no era muy accesible el cloro, pero jabones, se hervía, ¿sí? Las sábanas para matar a todos esos bichos. Se lo digo porque mi padre sobrevivió a la tifus, gracias justamente a la intervención de mi abuela, de que lo hizo de esa manera. Hirviendo, hermano, estamos hirviendo en una olla con gas. Una olla de esas negras, tal vez de campo, ¿cierto? Hirviendo la almohada, la sábana, desinfectando todo y esperando que el niño se muera. ¿Sí? Terrible, hermano. Y de hecho, más de alguna persona ustedes, si ustedes retroceden, tal vez le preguntan a un tío muy antiguo o a alguien, más de una persona murió de tifus o murió de tuberculosis. De hecho, mi tío abuelo murió de tuberculosis en 1941. Gómez. Hernán. ¿Sí? Bueno, son así las historias. Y no para aquí, hermanos. La cosa es bastante deplorable. De hecho, fue un desafío bastante fuerte para el mundo protestante, para el mundo evangélico. Estamos hablando también de lo que hoy en día conocemos, y es muy normal para nosotros. ¿Se apagó? Ya. Las ollas comunes, hermanos. ¿Sí?
pero en ese tiempo no se llamaban ollas comunes, se llamaban las ollas del pueblo o las ollas del pobre, ¿sí? Se hizo una práctica muy natural, se ve, ¿cierto? Se ve ahí donde en realidad, así era la realidad de ese entonces. Era una olla gigante, ¿cierto? Donde hacían fondos y, y se participaba de los vecinos, ¿cierto? Más adiestrados, tal vez podían organizar y llevar a la gente tal vez para comer. Muchas iglesias tuvieron la misma condición, haciendo comedores en ese tiempo, en la época del 30, y desde ahí en adelante no paró nunca más, donde la gente iba a las iglesias a comer, porque no había qué comer, hermano. Sí, era terrible la época, hermano. Una época terrible, y por eso estamos nosotros totalmente bendecidos con lo que puntualmente tenemos, hermano. Ollas comunes. Se fundó en 1935 una asociación cristiana evangélica protestante que se llama la Hermandad Cristiana. Después en 1941 se llamó el Concilio Evangélico de Chile, en 1941. ¿Qué hacían estas iglesias? Había diversidad de iglesias, estaba luteranos, pentecostales, bautistas, ¿cierto? No todos, obviamente, pero estaban ahí ¿para qué? Para poder ayudar al más necesitado. Ahora, este concilio evangélico después evolucionó con más que nada una entidad más ecuménica, ¿cierto? Pero tomó otro rumbo, pero inicialmente era protestante y era evangélico, ¿sí? Donde se buscaba el poder juntar fuerzas, hermano. Ahora, el movimiento pentecostal estuvo inserto en todo esto, ¿sí? El que tenía mayor capacidad porque tenía mayor número. Estaba metido en las poblaciones y estaba también ayudando acá. Bueno, los pentecostales por un tema de número, pero cada uno en su esfera, bautistas, metodistas, presbiterianos, ¿sí? Anglicanos ayudan a la gente en esta época. Estamos hablando aquí de Santiago solamente, hermano. Se supone que Santiago había pega. Imagínense en el campo, en el sur, cómo era la cosa. Antes bastante difícil. Pero los hermanos en la fe, los que nos presidieron, trabajaron arduamente en esta época. Bueno, también tenemos que hablar de que habían figuras, no lo puse puntualmente en una diapositiva, pero sí habían figuras importantes en esta época. A ver, y eso hay que sentar este escenario. El católico en este entonces, ¿sí? El cura, era considerado cura de ricos, ¿sí? O sea, el cura, el católico, era mal mirado en realidad por la prole, por la gente común y corriente, ¿cierto? Esto era como un sesgo tal vez popular, pero era porque generalmente el católico estaba a favor del rico, porque estaba apegado al que tenía la riqueza. Y eso ha sido, de hecho, toda la vida del movimiento católico, o sea, del imperio. Siempre ha sido así. Pero ¿qué sucedió? De que hubo un paradigma, un cambio acá, con una persona que es bastante loable en la obra que hizo, que se llamó Alberto Hurtado. ¿Lo han escuchado alguna vez? Ya. En 1936 llegó a Chile, pero durante esta época él no estuvo aquí en Chile. Él estuvo en Europa, documentándose, estudió psicología, estudió teología, se preparó, etcétera, y vino con una mente distinta, ¿cierto? Muy más liberal en esa parte, no conservadora como el catolicismo romano siempre es, bajo su principio, ¿cierto? Pero llegó con una mirada distinta y sobre todo con el ámbito social. Llegó aquí en 1936, pero ya en la época del 40 empezó a organizar, que después más adelante vamos a tener que ver la fundación del mayor obra conocida de él, ¿cierto? Que se conoce como el Hogar de Cristo, ¿sí? También fue a causa de esto, hermano, ¿sí? Esto era algo tremendo. Pero como yo no quiero que ningún romanista se lleve ninguna gloria, ¿cierto? Yo quiero contarle la historia de este viejito que estamos viendo al medio, ¿sí? Él es, hermano, y de hecho, en toda la historia, ¿cierto? Esto es como un hilito. Cuando yo voy como un hilito de la historia y voy tirándolo, siempre llego a él, de alguna forma. Algo increíble. Tanto en temas doctrinales, tanto en temas, sobre todo de los primeros bautistas aquí en Chile, ¿cierto? Él es Salomón Mussiet. Fue un pastor que llegó aquí palestino, ¿sí? Palestino, y llegó aquí a Chile en 1921. Este pastor
por qué llega? Porque él fundó la segunda iglesia bautista aquí en Santiago, y trabajó directamente la Unión Bautista, adivinen con quién, con Guillermo MacDonald, ¿sí? Con él. MacDonald estuvo hasta esta época, en la época de, creo que falleció en el 32, en esta época, en la época del 30. Pero Salomón Musiet, ¿por qué lo resalto? Porque en todos lados aparece cosas de él y obras de él y de sus hijos. De hecho, prácticamente todos sus hijos hoy en día, hasta el día de hoy, vive uno que es pastor y siempre el de la mano bautista. Pero ¿por qué hablamos de él? En esta época se convirtió, fue pastor y trabajó arduamente en lo que es el trabajo con los pobres. Él teniendo un sueldo, teniendo sus recursos, ¿cierto? Su negocio, porque es palestino, ¿cierto? Palestino que sea malo para el negocio, hermano, no es palestino, tiene que ser bueno para el negocio y sobre todo para, lo, para el emprendimiento, ¿cierto? Él tenía trabajos múltiples, ¿cierto? Pero llegó a Cristo y lo nombraron pastor. Y Musiet trabajó bastante aquí en Santiago, Estación Central, Santiago Centro, en toda en las periferias de Santiago de esa época. Trabajó muchísimo y ayudó mucho a mucha gente, a bastante gente. Pero esto no lo va a encontrar en ningún lugar, o sea, Salomón Musiet lo va a encontrar en los registros de la Unión Bautista, como pastor, y que fue bastante recordado, sino que esta historia no lo va a encontrar puntualmente en ningún registro, en ningún archivo, sino que son testimonios puntualmente de personas de que fueron favorecidas a causa de su ayuda. Pastor bautista, directamente de la línea de Guillermo MacDonald, ¿cierto? Pero este hombre ayudó mucho a su congregación y adicionalmente a la gente alrededor, ¿sí? Y una de ellas, bueno, Salomón Musiet, y una de ellas es justamente la familia, mi familia. Este hombre muchas veces le dio de comer a mi familia, a mi, a mi abuela y a mi papá y, y a mi tía. Y dos de ellos fueron predicados el evangelio gracias a él. Cosas que tal vez nadie sabe. De hecho, yo me contacté con el hijo de él para contarle esta historia porque tal vez son cosas que nadie sabe. Pero efectivamente, este hombre, en la época del 30, del 40 y del 50, porque tuvo bastante trabajo. Estuvo hasta viejito trabajando, pero él ayudó bastante a la familia. Dentro de esa familia fue a la mía, imagínense. Ahora, ¿quién lo diría? Si ese hombre tal vez no hubiese ayudado a mi abuela, ¿cierto? A mi padre a sobrevivir tal vez, nunca hubiese estado aquí. ¿Se dan cuenta cómo es el Señor? Es tremendo. Que son decisiones, ahí damos que Dios es soberano. ¿Te das cuenta? Pero no podíamos pasar por esta época sin decir la obra y el trabajo que hizo este hombre, ¿sí? Ahora, Salomón Musiet es uno de muchísimos que llegaron puntualmente a trabajar, y en la época donde había muchísima hambre aquí en Chile, y muchos pastores que trabajaron con los pobres, hermano. Había muchos pobres. Hoy día, gracias al Señor, hermano, estamos pero prácticamente brillosos de tan gorditos que estamos, ¿sí? Lindos, sí, somos como iglesia. Pero hermanos, había gente que sin poder comer. Entonces este hombre, así como muchos pastores de esa época, dieron el alma en las calles para ayudar a la gente, ¿sí? Pero lo más lindo de todo esto, nunca dejando el evangelio, siempre predicando el evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Así que es bastante bonito, tal vez, darme este espacio para poder hablar de él, y sobre todo en esta época tan peculiar y sobre todo triste de Chile, ¿cierto? Los efectos de la Gran Depresión. Ya la cosa, hermanos, aquí no daba más. Había hambre, había epidemia, ¿cierto? Porque hubo una epidemia aquí en Chile. Hermanos, sin contar la fiebre española que también llegó a Chile. Pero creo que llegó la época del 20, se masificó, pero hubo control. Pero aquí ya está descontrolada la cosa. Esa es la fiebre española. La parte de salud, ¿cierto? Había una epidemia, había problemas económicos, había hambre, iba a estallar en cualquier momento ya el aspecto social.
era cosa de tiempo. Y lamentablemente aquí ocurrió. La tensión política, social, empezaron a se generar huelgas, ¿sí? Aquí se empieza a tomar fuerza las huelgas, ¿sí? Huelga de distintas épocas, de distintos departamentos, ¿cierto? Y espacios de aquí de la sociedad. Hubieron muertes para mantener el orden público de la recién fundada Cuerpo de Carabineros. Si la cosa aquí estaba, ahí estamos, lo están viendo, ¿no? En una fotografía de un tranvía que lo está dando vuelta, de hecho lo quemaron, pues, hermano. En la época, hace 5 años atrás, estaban prácticamente aplaudiendo por el tranvía, ¿cierto? Y después, ahora lo están quemando. ¿Se dan cuenta de lo cambiante que es la sociedad? ¿Cierto? A causa justamente de esta inestabilidad económica, hermano, ¿cierto? Fue tremendo lo que ocurrió aquí en Chile. Eh, Hubo un desorden público, pero habían abogados, ingenieros, farmacéuticos, que eran más o menos también ellos ya empezaron a generar huelgas y a cerrar oficinas en Chile, ¿cierto? Para justamente hacer una presión al gobierno de Carlos Ibáñez. Carlos Ibáñez del Campo deja la presidencia a causa de esta tensión política en 1931 y asume como el ministro interino, ¿cierto? Juan Esteban Montero, en un ambiente, hermanos, terriblemente inestable, y había incluso, él vivió una sublevación, este hombre, una sublevación de la Marina. Hoy en día hay unidad, digamos, tal vez las fuerzas militares, pero en ese tiempo la Marina era la Marina cerrada, no tenía nada que ver con el ejército, ¿cierto? Y la Fuerza Aérea todavía no se estaba formando todavía. Entonces la Marina tenía ciertas... no le estaban pagando los sueldos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Se tomó un barco, hermano, y en protesta, y obviamente que ese barco es una tensión, pero tremenda, porque en realidad tenían tanques, etcétera, ¿cierto? Podían abrir fuego en cualquier momento. Entonces eso generó también una tensión tremenda. Y es así. Bueno, vamos a tener que dejarlo hasta aquí, porque hay bastante información y sobre todo cómo se viene noticias desde Europa, ¿sí? Tenemos noticias de Europa en 1933, ¿cierto? De que hubo también se está generando un discurso anticapitalista y antiliberalismo económico por manos de dos fuerzas, ¿sí? Que se estaban gestando. En esta época todavía no estaba muy claro, pero después, poco tiempo después, cercándonos a 1939, encontramos estas dos ideologías que también hicieron estragos en el mundo, que es primeramente el fascismo y el comunismo. Entonces, lo dejamos hasta aquí porque si no, vamos a tomarnos bastante tiempo, ¿sí? Eso, mis hermanos, dudas, consultas, preguntas, está bien álgido el tema.